El modo de convertir aquello que trasciende las fronteras de lo existente en un objeto visible, palpable, con dimensiones, con las formaciones comunes a lo estipulado dentro de la norma de lo que existe. Pero se le da a la obra de arte un carácter transitivo que viene del concepto adquirido por el hombre social en sus manipulaciones diarias con respecto a lo que hace, a lo que toca, a lo que observa, a lo que utiliza. Y se convierte la obra en un objeto más que es manipulado, llevado, transportado, comprado, vendido, revendido, robado, puesto de manifiesto como una esencia más de aquello que circula alrededor del hombre en su vida diaria. Entonces el artista pasa a ser un constructor de un acervo cultural adaptado a las maniobras de aquel que desea obtener algo detrás de la obra, que en definitiva es un manifiesto de la sociedad que actúa sobre la obra de arte que a su vez fue ejecutada supuestamente bajo las leyes intrínsecas de las emociones, de la espiral ascendente mística que posee un artista. Entonces yo como artista poseo todavía características leales a la sensibilidad propia del ser artista, o es solo un camuflaje para ser incorporado en la sociedad a través del desarrollo de una obra que pasará a formar parte de toda esta estructura que engloba las actividades diarias de los seres en la cultura. La cultura envuelve a todos los aspectos de funcionalidad que rodean a las circunstancias de los seres en un avance hacia una consolidación como especie y como un manifiesto de lo humanamente aceptado dentro de las leyes sociales. Por eso el hecho de ir a pintar a la basura, para mí, es un hecho trascendente porque me mantiene vivo en un concepto artístico disparatado, como en realidad es así de disparatado pasarse la vida construyendo un mundo imaginario y viviendo en los bordes de lo real. Para que esa llama se mantenga, para mí fue necesario llegar a ese límite de pintar en la basura que es extraída de los hogares, que podrían ser los compradores de las obras que yo puedo ejecutar y que finalmente son los que se llevan mis obras pintadas en la basura. Cuando en realidad, como todo deseo de artista, sería que en realidad
toda esa gente me comprara mis cuadros para tener en sus casas y donde yo entraría en un mecanismo de deseo y de deseos yuxtapuestos dentro de la comunidad. Pero finalmente mis obras pintadas en la basura son llevadas a las mismas casas donde yo hubiera querido entrar por la puerta grande. Quiere decir que todo este camuflaje a mí me genera un comportamiento ambiguo con respecto a lo que puede ser el objeto de arte, como objeto puesto al servicio de la sociedad en sus concepciones adquiridas a lo largo de la cultura. ¿Para qué sirve un cuadro? ¿Es una decoración? ¿Es un acto sensible que modifica a los habitantes de esa casa? ¿Es un bien adquirido que posee precio y tiene precio de reventa? ¿Es un bien de estatus? Tener determinada obra puede generar un estatus. ¿Es un bien de manipulación? Manipulación de poder, del ego. Es la entrada a un mundo que puede ser un mundo inaccesible para alguien y que convertido en artista tiene acceso como artista, acceso a un mundo social que no le era fácil o permitido acceder. Entonces las características que tiene una obra de arte dentro de un mundo social y cultural son construcciones elaboradas sobre el concepto artístico, el cual es seducido por las mismas estructuras que manejan estos hilos y que finalmente seducen también al supuesto artista porque lo sacan de su incomodidad y de sus preguntas y respuestas que no adquieren significado y le da un lugar en la sociedad a aquel que no tenía lugar, que con su hipersensibilidad y sus manifestaciones espontáneas de su ser quizás no encajaba en una profesión estructurada, en una profesión aceptada, y finalmente es aceptado como artista en una selección arbitraria de millones de artistas, que solo algunos son destacados y tomados por este núcleo perteneciente a la sociedad que se da a sí mismo la autodenominación de ser quienes levantan el ego de un artista o lo destruyen. Porque en estas fantasías que se generan en los artistas, de poder pegarla, de poder pasar al frente, de poder ser descubierto. ¿Descubierto por quién? ¿Quién tiene el poder suficiente para descubrirme a mí? Solamente podría tener poder siempre y cuando yo adhiera a la idea de dar ese poder, que en realidad es automáticamente dado a mí como poder personal. Nadie tiene poder afuera para producir en mí un levantamiento del ser o un hundimiento. Que en realidad ese poder personal viene dado cuando yo puedo incorporar mi propia obra no a un esquema cultural y social ya establecido, sino a unas leyes
energéticas a la energía cuántica, a los dioses, a la creación misma, al misticismo, a lo esotérico, entregar mi propio manantial, que es mi obra, porque yo soy artista siempre y cuando pueda ejecutar obra bajo el amparo de la libertad. Para generar esa obra bajo el amparo de la libertad, debo prescindir de aquella manipulación externa que podría darme el salvoconducto para ser alguien o para dejar de serlo. Entonces, como artista callejero, en lo cual me voy convirtiendo, voy gestando una liberación sobre las ataduras de la imaginación. Como todo artista, poseo el germen de la imaginación de que a través del arte voy a obtener ciertas aptitudes en el mundo social. Y que en realidad el mundo social está regido por las leyes sociales. Y esas leyes sociales toman al arte y lo incorporan dentro de sus leyes. Para incorporarlo dentro de sus leyes es modificado el concepto más básico del arte, que en realidad ni siquiera es modificado porque ya está dada la circunstancia de poder ser modificado por los propios artistas que están al servicio de una imaginación colectiva que pudiera quizás salvarlos económicamente, socialmente, personalmente. Ser uno mismo con uno mismo a través de la ejecución y la decisión de ser un artista, que si bien es una profesión estructurada dentro de los márgenes dados por la sociedad con respecto a lo que es una profesión, pero que mantiene ese límite transparente, invisible, con el mundo de la magia, el mundo de lo oculto, el mundo de lo prohibido, de lo que se mantiene en estado de alerta. Entonces soy yo, artista, artífice de mi propio destino y constructor de una obra monumental que soy yo mismo. Porque el desarrollo de la obra externa, el desarrollo de una obra sobre un soporte dado, puede ser una tela, un bastidor, un video, una poesía, el soporte y la ejecución de una obra sobre un soporte dado me da a mí un ejercicio suficientemente positivo como para desarrollar ese mismo esquema de trabajo sobre mi propia persona. O sea, generar una obra viviente sin bordes, sin límites, maleable de acuerdo a la prepotencia de esta fuerza, de esta energía que circula alrededor mío y que toma contacto con aquellas partes mías que están disponibles para tomar ese contacto, bajo el grado de una premisa intuitiva y de los conceptos básicos de ser artista, casi en una manera artesanal y primitiva. Un regreso a la fuente, a una fuente que me provee de la energía necesaria para continuar en la elaboración de una gran obra, que soy yo mismo.